nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, ¿a quién podemos llamar Padre? Aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, comentando hoy las lecturas del domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo A, y acompañado por nuestro hermano, el diácono José Méndez. José, bienvenido. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar un día más aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia que nos sigue semana tras semana. Muy bien, pues aquí estamos. Y vamos de inmediato a las lecturas porque tienen contenido y vale la pena tratar de sacarle el máximo provecho. Bien, primera lectura del primer libro de los Reyes. ¿Qué pasó en el primer libro de los Reyes? ¿Quién era Jezabel? Bueno, Jezabel era la esposa de el que era rey en el momento de Ahab, que era pues el que gobernaba el pueblo de Israel. Y pues, como nos sucede muchas veces a nosotros en nuestro diario caminar, pues a veces apartamos nuestro corazón del Señor y nos vamos con otras realidades. En este caso, pues, la esposa del rey, pues, creía en un dios llamado Baal, que era un dios pagano que representaba la naturaleza, representaba la fertilidad y otras cosas, ¿verdad?, dentro del mundo pagano como tal. Y pues tenía 450 profetas que le servían y que hacían manifestaciones en nombre de ese Dios, y habían matado a todos los profetas del Señor excepto Elías, que era el único que quedaba en ese momento. Y pues dentro de esta realidad, pues Elías convoca que los 450 pues suban al monte como tal y van a hacerle un holocausto para ver cuál de los dos dioses es el verdadero, el que se hace presente ante el pueblo. Y vemos cómo, pues, ¿verdad?, resumiendo la lectura, que es bastante amplia, pues Elías pues pide que se hagan dos altares de holocausto, uno para el dios de Baal, otro para el dios Yahvé, y vemos como en esta realidad ellos invocan a que su Dios se haga presente y que caiga fuego del cielo y que el holocausto se consuma para que sea agradable a su Dios. Y lamentablemente no pueden hacer absolutamente nada. Elías viene en su realidad, pide que le echen agua allí a su holocausto para demostrar la presencia y el poderío del verdadero y único Dios. Y pues cuando invoca que baje el fuego del cielo, pues cae el fuego del cielo, se consume todo el holocausto. Y ante esta realidad, pues pasan a cuchillo a los 450 profetas que tenía ese otro Elías Dios. coge pon y aprovecha y dice, aquí se van estos 450 los sacamos del camino. Estafadores, se los pasó a cuchillas. Bueno, en fin. Eso es así. Fíjate qué ironía, qué bien, qué ironía que la palabra Baal, que es este dios falso, que obviamente nos da muestra, como acabo de explicar a la hora de consumir el holocausto, la palabra significa señor, amo, esposo. O sea que es el sustituto de lo que tiene que ser Dios para la criatura, el Señor. Eso es así. El dueño, el amo, el esposo de su criatura, al que se le debe todo, pues siempre es así, ¿verdad? Bien, así que luego de eso que acabas de narrar, pues Dios le dice a Elías que arranque para el monte y se va al monte Oreb. Que sí, porque Jezabel lo manda a matar también. También él tiene que huir. Después que mata a los 450, deja a Jezabel a pie. Eso es así. Y Jezabel lo está buscando para matarlo a él. Entonces Dios lo manda al monte Oreb, al monte Sinaí. Y pues nada, llega al monte y se refugia en una cueva. Y en ese monte, pues Dios le dice, quédate ahí quietecito que yo voy a pasar frente a ti. Me voy a manifestar ante tu presencia. Así es. Y vemos que viene el terremoto, vienen los truenos, vienen, ¿verdad?, los vientos huracanados, vienen muchas realidades donde muchas veces nosotros queremos ver a Dios en lo ¿verdad?, extremadamente extranatural, algo completamente fuera de lo sencillo. Y tan solo en una brisa suave,
el silencio del Señor se hace presente ante Elías. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el Señor de los sencillos. El Señor siempre procura presentarse en la sencillez, no en la complicación. Los complicados somos nosotros los seres humanos que queremos cosas extremadamente sobrenaturales para, como muchas veces decimos, echárnoslas, poder tener algo superior a los demás para humillarlos, para aplastarlos, mientras el Señor todo es sencillo, todo es suave, todo es cómodo, ¿verdad? Para aquel que lo busca en cuerpo, alma y espíritu. Sí, a nosotros, como has dicho, nos gusta aparecer y a Dios le gusta desaparecer. O sea, Dios está, se manifiesta y actúa y se hace sentir, pero desapareciendo, ocultándose. A nosotros nos gusta no actuar, echarnos para atrás, pero que nos vean y que nos aplaudan y que nos agradezcan incluso lo que no hacemos. Fíjate, es totalmente opuesto a Dios, somos nuestra naturaleza. Y tenemos que dejarnos transformar. Esto es una gran enseñanza, el tema de que, de hecho, en la traducción del original, porque este original está en hebreo, del texto que estamos leyendo en la primera lectura de la misa, la traducción al español que utiliza el leccionario es el susurro de una brisa, pero obviamente el original apunta al silencio que habla, es lo que dice originalmente. Se podría traducir el original con más precisión como el silencio que habla. O sea, que tiene mucho más sentido que el susurro de una brisa, porque, a ver, el susurro de una brisa se puede oír, pero el silencio que habla no se puede oír, es silencio, pero te habla. Y eso para mí, esa es exactamente la descripción de cómo Dios actúa. Por eso es que mucha gente dice Dios no existe. O mucha gente pues simplemente no ora, porque oye, si fuera un sitio donde yo me pudiera enchufar y Dios me hablara y yo lo escuchara, mucha más gente rezaría, seguramente. Si fuera, yo pudiera poner qué sé yo, algo y ahí estuviera y apareciera y lo pudiera ver o tocar o escuchar, pues, pero Él se esconde. Y me habla en el silencio. Y si yo no hago silencio, es difícil encontrar. ¿Qué es lo que le pasó? O sea, no está en el terremoto, no está en el fuego, no está en el huracán, no está en todo lo que nosotros quisiéramos que estuviera. Porque si yo fuera Dios, yo llegaría con bombos y platillos, dice, oye, espérate, que yo soy Dios, a ver, para que todo el mundo se entere, yo voy a hacer el mayor ruido, el ruido que nadie puede hacer para que sepan que yo soy Dios. El fuego más grande que nadie puede prender, lo prendo yo para que vean que soy Dios, etc. Dios dice, no, yo oculto, porque que por otro lado tiene mucha lógica. Porque la grandeza de Dios es tan inmensa que no hay nada creado. O sea, el universo entero se queda corto. Y eso que no conocemos nada del universo. Se queda corto para manifestar la grandeza de Dios. Entonces, Dios se oculta. De hecho, se oculta detrás de la creación. En el silencio. Sí, porque tenemos que ver algo muy importante dentro de esta realidad. Dios es tan grande, ¿verdad? Una manifestación tan poderosa que el ser humano no tiene la capacidad para poder ver esa manifestación. Lo vemos en el caso de cuando Moisés va al monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb, y el Señor pasa delante de él y él pues le da la espalda porque no tiene la capacidad de poder ver cara a cara al Señor, como el Señor se manifiesta en su plenitud. Lo vemos también en la transfiguración cuando Jesús es transfigurado ante los discípulos, que ellos se quedan maravillados a tal nivel de que dicen, hagamos 3 chozas aquí, porque la manifestación de Dios es algo que es completamente sobrenatural y que no es entendible ante lo que es, ¿verdad?, el entendimiento humano. Y este ocultarse de Dios es una constante siempre. Lo vemos en cualquier lugar que vayamos, de manera particular, vemos a Dios, la plenitud de la divinidad, escondida en una humanidad como la nuestra, en Cristo. Más aún, vemos la plenitud de la divinidad y la humanidad de Cristo escondido en el trocito de pan que se convierte en Él realmente en la Eucaristía. Y uno dice, pero claro, así es, bueno, pero así es que Dios quiere que nosotros creamos. O sea, no que creamos simplemente ciegamente, como muchas personas dicen, no,
creamos por lo que Él hace. Tú fíjate de Él y pruébalo. Y si ves los frutos, pues tú sabes que es Él, porque no eres tú. Y ya está. Y puedes seguir creyendo tranquilamente, no es algo irracional. Ahora, si tú no te lanzas a creer, porque tú dices, no, hasta que yo no lo pueda entender y Él no se someta a lo que yo creo que debe ser, pues yo no creo. Pues tú te lo pierdes. Así que esto es bien importante. Yo creo que este es el tema central de esta primera lectura. Pasemos a la segunda. En la segunda lectura tenemos un trocito otra vez de Romanos. Hoy estamos en capítulo 9, donde básicamente Pablo está diciendo, los judíos han recibido innumerables dones de Dios. De hecho, enumera 7. Ya sabemos que 7 es el número perfecto. No puso 8 ni puso 5. Puso 7 porque el 7 es el número perfecto. Así quiere decir, Dios le ha dado a los judíos todo lo que necesitan. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y los dones, pues, los podemos comentar, pero están en la lectura. No hace falta que yo lo vuelva a leer. Son 7. Vayan a la lectura, vayan al comentario escrito y vean cuáles son los 7 dones que enumera San Pablo. Pero básicamente lo que está diciendo es, le ha dado la perfección, la plenitud de los dones a los judíos. Y para que lleguen a donde Él, para que hagan lo que Él les dice. Y sin embargo, me da una gran tristeza que el pueblo judío no acepta a Dios manifestado en Jesucristo. Lo que pasa es que tenemos una realidad, el ser humano cada día más estamos más ciegos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra realidad de progreso a nivel social, que lo hemos tenido durante todas las épocas de la humanidad, nos alejamos más de nuestras realidades naturales que provienen de Dios. El otro día estaba yo compartiendo con un grupo de ministros de la parroquia que estábamos dándole un taller y vino a colación el detalle de saber interpretar los signos de los tiempos y yo le digo, ¿cuántos de ustedes, si en el día de hoy les tocara de la nada encender un fuego, cómo sabes hacerlo? ¿Cómo tú sabes manifestar, sabes identificar, que viene lluvia en camino sin estar buscando una aplicación en el celular? Y así sucesivamente empezamos a hablar de ciertas realidades y ellos se comenzaron a mirar y decían, wow, hemos perdido nuestra naturaleza, nuestra realidad de ser humano, porque no podemos ver a Dios en lo sencillo, no podemos interpretar lo que proviene de Dios. Porque incluso estuvimos hablando y entonces tú le hablabas, dentro de esa brisa caliente que viene, hay unos fragmentos incrustados que son fríos. Y ahí te da la sensación de que viene la lluvia en el camino. Dentro de ese aire caliente hay un pequeño bolsillo de aire frío. Y así es como el Señor se va manifestando en la vida de nosotros. Dentro de lo cotidiano van a haber unos momentitos donde el Señor se hace presente, pero si yo no tengo mis sentidos abiertos al Señor, desaprovecho la oportunidad y el Señor no se puede manifestar con poder, la autoridad, como Él quiere hacerlo en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Nada, que hay que estar atentos y hay que cultivar la escucha del Señor en el silencio. Hay que aprender a escuchar y a captar lo que Dios nos pide y la presencia de Dios en el silencio. Yo les recomiendo mucho, siempre en mi parroquia, la adoración eucarística, que es algo que está grandemente descuidado. O sea, es un punto bicicleta por ciento de los que van a misa, los que hacen adoración eucarística. Y es un punto bicicleta por ciento que van a misa de los que están bautizados. Entonces, pues obviamente, pues hay que aprender a escuchar a Dios en el silencio. Primero hay que hacer oración todos los días, en silencio. La oración la hacemos nosotros, no la hace YouTube. Yo no puedo poner un video de YouTube y decir que estoy haciendo oración. Oiga, está bien, usted pone el video de YouTube, escucha la meditación, ahora usted haga silencio. O escuche la lectura, que le lea las lecturas, perfecto, se las leyó. Y ya, ¿y esa es la oración? No, esa no es la oración. Eso sería el equivalente al camino de Elías hasta el Horeb. Pero si no se mete en el hueco y se queda esperando a que llegue el silencio, que la voz del silencio, pues no se encuentra con Dios. Esto es lo mismo, o sea, bien, un podcast, hay algunos buenísimos, fantásticos, pero usted no puede decir que pues usted puso el podcast mientras iba guiando al trabajo, ya usted rezó. Pues no rezó, no,
Usted no puso lo que tenía que poner. Quizás Dios le manifestó, sí, porque Él puede hacer lo que quiera. O sea, Él nos puede salvar de la manera que quiera, como quiera, Él es Dios. Pero la manera ordinaria es que yo haga silencio, tome las lecturas y las medite, haga un poquitín de lección, frecuente los sacramentos, me prepare bien para celebrar la misa, haga adoración eucarística. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, pero hay que enfatizarlo, porque es que esperamos resultados de donde no los vamos a conseguir, porque el resultado viene de que Dios actúe en nosotros, como decíamos la semana pasada. El resultado no es por lo que yo hago, es por lo que Dios hace en mí cuando yo con lo que hago se lo permito. Y ese momento de oración, algo que tenemos que tener bien claro cada uno de nosotros, es un momento en el cual yo, como decía Santa Teresa de Jesús, tengo que coger la loca de la casa y callarla. Tu mente, nuestra mente tiene que estar en completamente silencio. No puedo estar pensando que tengo que ir al colmado, que tengo que ir al mall, que tengo que ir a pagar esto, que tengo que hacer aquello otro, porque eso no es oración. En la oración es un momento en el cual yo tengo que contemplar la creación de Dios. Y por medio de esa contemplación, el Señor me va a hablar y me va a mostrar qué es lo que Él espera de mí durante este día, para que yo pueda crecer y acercarme a Él en cada instante. Ahí es donde tenemos que ir. Tenemos que sacar un espacio como Elías, escondernos donde nadie me interrumpa, donde no tenga celular, no esté pensando en esto, no esté pensando en lo otro, no, que tan solo sea un momento en intimidad entre el Señor y yo, entre el Señor y tú, para que tú veas cómo el Señor se manifiesta con poder en tu vida. Fíjense que podríamos decir, para resumir esta idea, es que estamos acostumbrados a escuchar siempre que hay sonido. Dios quiere que aprendamos a escuchar el silencio. Esa es la idea. Es decir, que aprendamos a escuchar el silencio. Y que aprendamos a ver lo invisible. De eso es que se trata. Y eso requiere todo un vuelco, porque no es lo normal. Porque uno normalmente, ¿qué espera? Ver lo que se puede ver, y oír lo que se hace sonido. Pero si no, pues uno dice, pues no lo oigo porque no hace sonido. Pero es que ahí es que está. Es la idea de que Dios se oculta para manifestarse. Dios se oculta para manifestarse. Por lo tanto, hay que aprender a ver y a oír en el ocultamiento de Dios, verlo a Él. Bueno, ya creo que es suficiente con esto. Vamos a pasar al Evangelio, que el Evangelio es precioso, San Mateo, donde nos quedamos la semana pasada. Habíamos multiplicado los panes y los peces y entonces, obviamente, aquello tuvo que haber sido apoteósico y la gente estaban locas con Jesús, porque imagínate, una persona que de gratis te alimenta y además sobra una multitud y no tuvieron ellos que hacer nada. La enseñanza fue para los discípulos, pero la gente lo que fue allí fue a comer de gratis. Entonces, por eso Jesús le dice que ustedes me buscan porque le llenen la barriga. No, así no. Digo, eso lo dice en el Evangelio de Juan, no en este, pero es un comentario muy, muy claro. Pone en evidencia que lo que la gente le quería era que le siguiera dando comida. ¿Entiendes? Tú sígueme dando chavo, tú sígueme dando comida, tú sígueme dando lo que yo quiero y yo hago lo que me dé la gana, tú sabes, porque yo sé que tú siempre me vas a seguir dando. No. Dice, no me busquen por el alimento que perece, sino por el alimento que les lleva a la vida eterna. Bueno, así que después de esto, ¿qué pasó? Que Jesús tuvo que votar a los discípulos, porque imagino que los discípulos estarían también en una nube, pensando, bueno, aquí con este hombre, nosotros seguidores y discípulos escogidos por este Señor, por este Jesús de Nazaret, nos pusimos las botas, porque con este hombre no hay ningún problema, aquí esto todo está resuelto para siempre. Y Jesús lo tuvo que decir, váyanse ya. Y votó a la gente, apremió a los discípulos que se subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Básicamente, dicho corto y rápido, votó a los discípulos mientras se deshizo de la gente. Sí. Digo, váyanse ustedes para yo salir de esta gente y poder ir con lo próximo. ¿Y qué es lo próximo? Bendito, él necesitaba otra vez estar a solas con su padre. Necesitaba estar a solas. ¿Por qué? Porque él reconoció que esa acción
era la acción de su Padre a través suya. Fíjate tú qué cosa tan tremenda. Él que es Dios, Él reconoce que todo lo que Él hace como Dios es acción del Padre a través de Él. Porque el Padre es fuente y origen de la Trinidad. O sea, Él es Hijo porque es engendrado por el Padre. Entonces todo es el Padre, todo viene del Padre. Yo lo recibo del Padre. Y lo recibo del Padre para comunicarlo a ustedes, que participen. Y ustedes hagan lo mismo que yo. Yo lo recibo del Padre, se lo doy a ustedes recíbanlo de mí y dénselo a los demás. Esa es la dinámica que tiene que haber. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos se montan en la barca y obviamente la situación viene muy bien, porque entonces se desata una tormentita que era bastante fácil de que pasara aparentemente en aquel mar de Galilea y pues la barca va en el medio del lago, que es bastante grande, y pues no digo yo, con aquella cascarita donde irían ellos remando, pues se pone nervioso, la cosa se pone difícil y para colmo aparece Jesús caminando encima del agua. ¿No? Y entonces eso ya dispara las alarmas y se ponen, gritan, se asustan un fantasma, un fantasma, un fantasma. Pues esa es la escena, ¿no? Oye, ahí estamos viendo dos eventos, ¿verdad? Muy bonitos que muchas veces pasamos por alto y no entendemos el trasfondo. En otra versión del Evangelio vemos que Jesús los despide en la barca, pero se llevan 12 cestos llenos de las sobras de la multiplicación de los panes. ¿Qué quiere decir? El 12, pues como se estuvo hablando la semana pasada y demás, y hemos hablado en el día de hoy, es un número simbólico donde hablamos de las 12 tribus de Israel, hablamos de los 12 apóstoles y otras realidades más que nos representan el número 12, y a la misma vez nos está haciendo ver que Cristo Eucaristía anda con ellos en la barca, pero ellos no reconocen la presencia de Cristo Eucaristía, porque ellos siguen fijados sus ojos en el Cristo humano divino físico que ellos tenían delante de ellos en todo momento. Y cuando ese Cristo se le hace presente en esa dualidad ante cada uno de ellos, no pudieron reconocer tampoco al Cristo humano, que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros dentro de la celebración eucarística. En el momento en que el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está Cristo mismo levantándose como Eucaristía, haciéndose presente ante cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no reconocemos ninguna de las dos presencias ¿verdad? Divinas que estamos teniendo en este instante. Y eso mismo sucedió con los discípulos, y ante esa realidad entran en la histeria, entran en el miedo porque se están hundiendo y demás. Y ahí viene Pedro y le dice, maestro, si eres tú, déjame caminar y llegar hasta donde ti. Y cuando viene la tempestad, y cuando estamos hablando de la tempestad, es que tenemos que entender que nosotros vivimos en una guerra espiritual, y cuando viene esa guerra espiritual sobre cada uno de nosotros, que dejamos de fiarnos de nuestras fuerzas naturales, de nuestras fuerzas humanas, sucumbimos ante esta realidad. Y ahí es donde Cristo viene a decirle, hombre de poca fe, lo ayuda y lo saca de esa realidad para que vea que si confiamos y creemos y reconocemos quién es Él, todo ha de pasar para bien de todos los que le amamos. Así es, exactamente. Fíjense que un detalle adicional que nos ayuda en nuestra reflexión sobre este texto es reconocer que los judíos, saber que los judíos veían el mar, las aguas del mar, como fuente del mal. Es decir, ellos recuerden que ellos hablan muchas veces en los salmos de los monstruos marinos. Es decir, ellos ven como que las aguas del mar son fuentes de lo desconocido, de lo malo, de lo que amenaza la vida y la seguridad humana. Entonces, aquí estamos hablando de que hay una simbología adicional del hecho de que hay una tormenta, el mar está increpado y Jesús camina sobre. Obviamente, de nuevo, como dijimos la semana pasada, Jesús no camina sobre el mar para echárselas y decir, como yo soy Dios, yo puedo caminar sobre el mar. Es como si yo fuera Superman. No es esa la idea. El judío camina sobre el mar y está diciendo, a él el mal no se lo puede tragar. Nosotros nos ponemos a caminar encima del agua y nos hundimos. Él no. Eso
parte de lo que... No estoy diciendo que no caminó sobre el agua, probablemente sí, seguramente que sí, el texto es fielmente histórico, pero además está diciendo, según la mentalidad judía, que Jesús camina sobre el mal y el mal no se lo traga, no le hace daño, no lo hace sucumbir, y de hecho cuando Pedro le dice, como acabas de explicar en la narración, si eres tú, que la prueba sea caminar yo sobre el mar, él le dice ven, tan pronto Pedro empieza a dudar, se hunde. ¿Qué quiere decir se hunde? El mal lo empieza a tragar. El mar y el mal se lo empiezan a tragar. Eso es así. O sea que esto nos ayuda a entender, que el texto de hoy es una invitación definitivamente a la fe, a fiarnos de Jesús. Pero a fiarnos de Jesús no porque lo vemos, porque lo oímos, porque lo tocamos, porque ya no está entre nosotros físicamente, ¿verdad? Y a menos que tengamos una aparición privada, pues es probable que eso nunca pase. Entonces, pero hay que aprender a descubrirlo porque es el Dios oculto, pero presente, actuante y omnipotente en nosotros, con nosotros, y que quiere actuar a través de nosotros, como explicamos con lujo de detalle la semana pasada en el programa. Y que está oculto en la Eucaristía y no lo reconocemos. Claro, pero nos gustaría en la Eucaristía poderle hablar y que nos contestara. La ironía. Poder decir, mira, es que me duele aquí, que me pasara la mano, ¿verdad que sería chévere? Sí, eso es lo que nosotros quisiéramos, pero no es lo que Él ha dictaminado, y por lo tanto, pero la fe es la misma. La fe es la misma. Si nos fiamos de Él, el resultado va a ser el mismo. Él va a actuar. El pastor. Bueno, recuerden ir a pacrired.org, el sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, donde encuentran todos estos materiales, y en la descripción de los videos el enlace para descargar la documentación. Le agradecemos su sintonía, le agradecemos al diácono José su presencia y terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.